Ahí está. Ahí se ve la pantalla. Vamos a ver. Ahí va. Sí, la vemos. Ahí está. Hola Margarita, también una amiga. Qué grande. Bueno, ya estamos saliendo en vivo por Hola Facebook Ceci, también. estaba silenciada. Hola a todos. Hola. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Bueno, antes de arrancar con la disertación de la licenciada, los vamos a invitar a ver con nosotros un breve material audiovisual que tenemos preparado. Ah, mira. Ah, qué grande. Perfecto. No lo escucho yo, No escucho nada. César, ¿te escucha ahora? Sí, Lean, se te escucha bien. César, ¿subís el volumen de tu dispositivo? Y ahí lo puse en la oreja, pues no escuchaba nada. Ah, bueno. Pero le leo los labios. No. Bien. Estamos a máximo acá, con el sonido. ¿Ya le subí todo? Bien. Voy a silenciar a los participantes para que podamos escuchar el video y en breve ya iniciamos, ¿sí? Muy bien. Los invitamos entonces a conocernos, a conocer a la institución que hoy está haciendo posible esta jornada, este inicio del ciclo de charlas La salud en la primera línea durante la pandemia COVID-19. Así que esperemos que lo disfruten. Nos reencontramos en breves minutitos.
Ahí está. Charlas virtuales. Salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia del COVID-19. Lunes 24 de agosto, 19 horas. Una serie de encuentros. Un equipo de especialistas. Prevención de accidentes en el hogar. Primeros auxilios psicológicos. Introducción a la gestión de riesgos. Comunicación del riesgo en la comunidad. ¿La pandemia es culpa del otro? Te esperamos el próximo lunes 24 de agosto a las 19 horas. Evento gratuito con inscripción previa. Muy bien. Muy bien. Ahí escucho la voz de nuestro coordinador general del grupo GSA Socorristas Docentes, nuevo coordinador de la Diplomatura Universitaria de Socorrismo con Orientación Docente que dictamos en la Universidad Abierta Interamericana. Le doy la bienvenida y la palabra a un gran amigo, ex director de Defensa Civil, el señor Rodrigo Patiño. Gracias, Lea. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por participar de este comienzo del ciclo de charlas, que la verdad que salió de todo este grupo la necesidad de estar conectados, estar comunicados, enseñarnos a cuidarnos para cuidar. Esa es la gran idea que surgió de todos los que estamos, bueno, en los tres grupos socorristas, en la Diplomatura de Socorristas Docentes de la UAI, en la Fundación Atlas. Bueno, primero vamos a un detallecito técnico que le vamos a pedir a todos que por favor silencien los micrófonos, y después a cada uno de los integrantes que por favor, a todos los que están participando, que puedan loguearse con su nombre. Algunos se ven con el número o el nombre de aparato con el que están, que puedan loguearse para después poder acercarle los diplomas una vez terminada la jornada. Bueno, como decía Lean, y toda esta introducción, hoy es el comienzo de este ciclo de charlas, y no fue elegida al azar la primer charla, porque surgía de la necesidad de todos aquellos que están al frente de en la primera línea de batalla, estas necesidades, estas angustias que están viviendo. Y por eso fue elegida esta primera charla, primeros auxilios psicológicos y autocuidado, y nada menos que con una especialista, la licenciada Cecilia Foster. Muchísimas gracias, Cecilia, por darnos esta oportunidad de disfrutarte, aprender con vos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se inscribieron y contestaron esa serie de preguntitas que estaban en la inscripción, que le va a servir a la gente de la Fundación Atlas para hacer un trabajo de investigación, que al final de este ciclo de charla seguramente vamos a tener ese informe y esa tesis. Bueno, solamente eso. Gracias a todos. Gracias, Leandro, y a todos los que conforman la diplomatura, la Fundación Atlas y el grupo GSA por dejarme aportar el granito de arena y participar. Y bueno, vamos a empezar porque no me quieren escuchar a mí. Leandro, vas a estar haciendo de moderador en esta jornada. Así es. Así que te paso la palabra a vos para que puedas dar detalles de cómo vas a estar acá de moderador. Y bueno, Ceci, muchas gracias. Estoy viendo también en pantalla a José. Gracias, José, mucho se aprende de vos siempre. Bueno, sin más, Lean, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la palabra y por la bienvenida formal. Antes de presentar a la licenciada, que para nosotros es un placer tenerla acá con nosotros, está buenísimo que podamos aclarar entonces que cada uno de los que se hayan inscrito por el link que hemos pasado oportunamente van a tener un certificado por cada charla a la que hayan asistido.
Este ciclo de charlas se denomina La salud en la primera línea durante la pandemia COVID-19, está orientada justamente a que podamos pensar y reflexionar para poder volver a encarar mejores lo que está haciendo la respuesta ante la contingencia sanitaria. Así es que para nosotros no hay nada mejor que poder contar con las palabras de una gran especialista en el área, que la voy a estar presentando a continuación, pero antes, entonces sí, me despido con la cuestión de los avisos parroquiales, que implica que esto es una charla, es un ciclo de charlas, por lo cual vamos a tener un panel de expertos que va a estar haciendo alguna que otra pregunta sobre el final, pero la idea es que todos los que estén aquí presentes, si tienen alguna consulta, vayan utilizando el chat de Zoom o los que están en Facebook Live, que puedan dejar su comentario para que nosotros podamos captarlo desde ahí y poder transmitírselo a la disertante y que esto, efectivamente, gracias a los aportes de ustedes, se enriquezca. Así que bienvenidos a esto que inicia hoy y que no sabemos afortunadamente cuándo termina. Así es que paso a presentar a la licenciada Cecilia Foster. Ella es psicóloga clínica, es psicoemergentóloga, es consultora organizacional, docente universitaria en el Instituto de la Policía Federal Argentina y en la Universidad Abierta Interamericana, es docente de la diplomatura, es capacitadora de brigadas de emergencias y además es directora de la Asociación de Profesionales de la Salud Mental en Emergencias. Cecilia, muy buenas noches, bienvenida, toda tuya la palabra. Hola Leandro, buenas noches, muchas gracias Rodrigo. Buenas noches a todos. Gracias por participar de esta charla. Yo les voy a compartir una pantalla, les voy a compartir un material. Me preguntaban si después lo podemos acceder. El material sí, por mi parte con mucho gusto. A ver, ahí ven bien la pantalla de presentación. ¿La vemos? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me hacen pulgares, porque yo veo poquitas caras. Cuando proyecto veo muy poquitas caras, cualquier cosa me hacen pulgares de que vamos bien o vamos mal. Decíamos que vamos a hacer una primera charla que tiene que ver con la salud en la primera línea de respuesta y el autocuidado de los profesionales de la salud. Vamos a hablar un poco, en primer lugar, del impacto que esta situación, esto que ya ha dejado de ser una crisis y se está convirtiendo en una coyuntura, ¿no? El impacto que está teniendo sobre nuestra salud psicofísica, ¿no? Lo que podemos identificar claramente como la trilogía virus, encierro y economía, ¿no? Son los factores que están teniendo un claro impacto sobre nuestro bienestar y sobre nuestra salud física y mental, ¿no? Tenemos, obviamente el virus con todo lo que implica el temor y la preocupación que nos genera el contagiarnos, el enfermarnos, por supuesto el morir, tanto nosotros como nuestras personas queridas. La adaptación a todas las nuevas medidas de seguridad que ha conllevado esto del virus, que nos es bastante complejo, la distancia social, aprender a manejarnos con barbijos, ¿no? Los cuidados al movernos, el encierro, esto de la cuarentena, que la medida que se ha tomado para contener un poco la pandemia, ¿qué ha implicado? Perder espacios de bienestar que eran súper importantes para nosotros, cambios en el formato laboral, adaptaciones, hemos tenido que adaptarnos a un montón de cambios, mucha reorganización de las casas, los chicos en casa, todo el solapamiento de la vida personal y la vida laboral, la desaparición de los límites externos del trabajo, lo que ha llevado a una extensión del horario laboral, la desaparición de tiempos de descanso, un montón de cambios que inicialmente los encaramos como que era una cuestión de 15 días y un mes, y nos venimos encontrando como que esto claramente va a ser el escenario del 2020. La economía, mucha gente ha perdido su trabajo o ha perdido su capacidad de generar ingresos, o bien nos estamos sumergiendo nuevamente en una crisis económica con todo lo que eso nos conlleva a nivel de preocupación, ansiedad, estrés, ¿no? Todo esto, por eso le digo yo la trilogía, virus, encierro, economía,
impacta fuertemente va a ser el escenario del 2020. Salud psicofísica, como les decía. La economía, bueno, mucha gente ha perdido su trabajo o ha perdido su capacidad de generar ingresos. Es decir, tenemos un cuerpo que es biológico, tenemos una psiquis que se manifiesta a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero también somos seres sociales, vivimos en grupo, tenemos muchos comportamientos sociales. Cuando algo como, digamos, tan fuerte como esto nos pasa, nos impacta en los tres niveles. Nos impacta el cuerpo, nos impacta los pensamientos y las emociones, pero también somos seres sociales, vivimos en grupo, tenemos muchos impactos en el cuerpo. Bueno, tenemos desde el primer impacto fuerte que ha sido con la cuarentena, primero un montón de problemas de sueño, todos los malestares físicos que trae el estrés y la ansiedad y el estrés, ¿no? Las contracturas, los malestares gastrointestinales, bueno, de nuevo el insomnio, todos los malestares físicos que trajo empezar a trabajar en casa y no movernos. Entonces estábamos todos con dolor de cuello, dolor de espalda, dolor en las piernas, bueno, que engordo, que pierdo peso, que, ¿no? Un montón de malestares físicos que si lo piensan los pueden claramente empezar a identificar. Después, bueno, hemos ido ordenando un montón de cosas con esto de que ha durado tanto, ordenamos mucho y eso fue bueno, pero también algo que está pasando a nivel de lo bio, del cuerpo, tiene que ver también con un descontrol un poquito de la cuestión de los consumos, ¿no? Al desaparecer un poco los límites externos de nuestra conducta, bueno, el que fumaba, fuma más, el que comía, que le da por comer, come más porque tiene comida disponible, tiene la heladera cerca de casa, el que se tomaba un vinito a la noche, bueno, arranca un poco más temprano porque está en casa, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegan las 9, 10 de la noche se tomó una botella entera en vez de la copita anterior, ¿no? Entonces esto se está viendo mucho. Esto a nivel del cuerpo. A nivel de los pensamientos, bueno, al principio, el primer momento fue como una alarma, como una cosa de qué es esto, búsqueda permanente de información, estábamos todos pegados a las noticias, ¿no? De qué va a pasar con esto. Obviamente eso también trajo muchos trastornos de sueño porque nos asustamos mucho. Ahora, esto es un poco nuestra nueva normalidad, estamos muy adaptados a esto, nos hemos adaptado a casi todos los cambios, pero emocionalmente hemos pasado, creo yo, una montaña rusa, ¿no? Todo el tiempo estamos con cambio de emociones, desde al principio, bueno, el miedo y la ansiedad del principio, la tristeza incluso, hipersensibilidad, ¿no? Estamos todos muy, muy llorones. Bueno, con la duración de la situación pasamos todos por ahí a una cuestión mucho más apática, ¿no? Incluso, bueno, muchas personas empezaron a contar que se sentían muy irritables, porque claro, empezamos a perder, se empezó a sentir esto de no tener espacios de bienestar, salidas con amigos, deporte, ¿no? Actividades que teníamos que claramente nos servían para estabilizarnos un poco, para descargar energías, para cortar un poco. Y lo social también se afectó muchísimo, desde la rareza de vincularnos, ¿no? Donde el otro pasa a ser un peligro para mí y yo un peligro para el otro. Entonces, por más que yo quiera mucho a esa persona, estoy permanentemente consciente de una distancia de la que antes no tenía, ¿no? Entonces, entre que nos estresa un montón hablar con el otro, entre el barbijo, la máscara, la distancia, no sé ustedes, pero para mí ir a comprar un negocio es un estrés total, hasta el aislamiento, mucha gente, sobre todo gente grande, que no se ha adaptado a esta virtualidad y ha quedado muy aislada, ¿no? Entonces, socialmente también estamos muy afectados, ¿no? Tenemos como... Realmente es una situación muy prolongada con muchos impactos, como les decía, tanto en la salud física como en la mental. ¿Qué pasa en particular cuando hablamos de lo que es personal de salud, personal de emergencias, personal de fuerzas de seguridad, ¿no? Personal que está afectado a trabajar, digamos, en primera línea de respuesta? Además de todo lo anterior, se suma sobrecarga de trabajo, ¿no? En un momento de aumento de demanda, pasa que un montón de compañeros no pueden estar porque son personal de riesgo. Entonces se genera vacío de
de personal en un momento de aumento de demanda. Entonces, casi todo el mundo está con sobrecarga de trabajo. Además, se ha sumado a tener que trabajar con miedo. Viajo con miedo. Trabajo con miedo. ¿Sí? Tengo miedo a contagiarme, miedo a contagiar, miedo a llevar el virus a casa. ¿Sí? Miedo a enfermarme, miedo a morirme. Las noticias son tremendas con las noticias de gente de salud que se enferma, que se muere. Cambios permanentes todos los días en el trabajo respecto a los protocolos, las medidas de seguridad que vamos a tomar, falta de información muchas veces, faltan insumos. Esto genera muchísimo malestar también, tener que todos los días adaptarse a algún cambio nuevo. A su vez, todo lo que pasa en las situaciones personales de cada uno, ¿no? O sea, el ser personales esenciales, pero ¿qué pasa con todas estas personas que son personal esencial? Muchas de estas personas tienen hijos o familiares a cargo y no están en casa, ¿no? Entonces están los chicos en casa cuando antes no estaban, ¿no? Y no, digamos, estas personas no pueden estar en casa, no pueden ocuparse, ¿no? De la educación de los chicos, de las comidas, de las tareas del hogar. Se ha desaparecido casi todo el personal doméstico, digamos, no ha estado trabajando, con lo cual, bueno, esto generó, digamos, una necesidad de reorganización en las casas muy grandes. Además, se suma también, ¿no? Son como todos factores que van como sumando en estrés, en malestar, en tensión. Bueno, obviamente que tanto los pacientes como los familiares, sean o no sean COVID positivos, todo el mundo está muy asustado, muy nervioso, muy tenso, con lo cual todas las interacciones son complejas. Ni hablar de encima los pacientes con COVID, los familiares de pacientes con COVID, que están, digamos, que no tienen posibilidad de acompañar a estas familiares, con los cuales se ponen, me imagino, bastante intensos, ¿no? Respecto a la demanda, los llamados, y ya sabemos que cuando la gente está nerviosa se pone como más irritable, ¿no? Con lo cual todos los intercambios son más intensos, más complejos de llevar. Y se suma este gran último factor, que es el hecho de que cualquiera que hemos sido formados en salud, en emergencia, como fuerza de seguridad, ¿no? Que veo que acá tenemos de todo, ¿no? Desde las personas que conozco ya veo que ahí tenemos bomberos, tenemos policía, tenemos personal de salud, tenemos personal de emergencia. Nunca nos enseñaron a hablar o a identificar nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? En ninguna instancia de nuestra formación nos dijeron, che, ¿y saben qué? A veces se les va a hacer difícil. A veces la van a pasar mal. A veces van a sentir que nada vale la pena, ¿no? No nos enseñan. Y no solo no nos enseñan acerca de esto, sino que implícitamente no estamos habilitados a hablar de esto. De hecho, hablar de esto es como, bueno, señal de flojera, de debilidad, de que, ¿no? Entonces, hemos aprendido a callarnos, a aguantarlo. Lo que muchas veces lleva a abandonos prematuros del trabajo, de la profesión, de profesiones que han sido elegidas con mucho amor, con mucha pasión, se abandonan porque al no compartir lo que me pasa y que nadie más lo comparte, ¿cuál es mi sensación? Esto me pasa a mí sola. Y entonces no debe estar bien, porque todos mis compañeros parecen estarlo más bien y yo soy el único que me siento mal. Entonces debe ser que no sirvo para esto, ¿no? Y entonces mucha gente termina renunciando, se termina yendo porque siente que no puede. Y esto es algo que tenemos que cambiar. Bueno, ya llevamos varios años trabajando en cambiar esto. Y por suerte, yo siempre digo, ¿no? Que yo empecé con este tema en 2010 y no solo no me llamaba nadie, sino que tenía que trabajar mucho, mucho, mucho para lograr juntar un grupo pequeño de gente, de socorristas, que se interesaran en el tema y me miraban con un ojo, ¿viste? Y era como, sí, está bueno, pero, ¿no? Y hoy en día no paramos de trabajar. Y cada vez somos más, o sea, lo que habla de que realmente se está sensibilizando mucho la gente con este tema. Y eso me da alegría porque significa que vamos a poder trabajar mucho más fuerte en prevención,
que es la parte que más me importa, ¿no? Cuando hablo de cómo trabajar, cómo dar herramientas a la gente que trabaja en salud, gente que trabaja en emergencias, en seguridad, yo planteo esto que es una gestión del estrés, que es como el mismo modelo de la gestión de crisis, que lo deben conocer, ¿no? Pero lo nombro gestión del estrés porque, digo, uso el mismo modelo porque también tiene los 3 tiempos. El antes, el durante y el después. Antes, durante y después ¿de qué? De la crisis, del operativo, de la intervención, ¿sí? Pero que en este caso los elementos son prevención en el antes, protección en el durante y recuperación en el después. Y fíjense que yo hablo de cuidado acá arriba, ¿no? En el título donde dice gestión del estrés, dice autocuidado y cuidado mutuo. El cuidado mutuo es algo que he agregado en el último tiempo, en el último año, cuando me voy dando cada vez más cuenta de el enorme poder de protección que tiene el equipo. Que ya no es cada uno cuidándose a sí mismo, es cada uno cuidándose a sí mismo, pero a la vez nos cuidamos todos. El equipo es enorme la capacidad de cuidado que tiene trabajar en equipo. Y este es uno de los grandes elementos. Este es un momento muy raro porque estamos en un durante muy, muy largo, ¿no? Estamos en el durante de la crisis, o sea, en el momento de la intervención, y el momento de la intervención ya lleva más de 5 meses. Nunca tuvimos una crisis tan larga, ¿no? Y entonces, bueno, un poco es el temor, es un poco decir, bueno, ¿cómo podemos acompañar o cómo podemos proteger a nuestros trabajadores de salud y emergencia para que puedan sostener un durante tan largo? ¿No? Y entonces vamos a hablar un poquito de eso. Antes de ir al durante, quiero hablar un poquito de cuáles son los elementos de la prevención, del antes, ¿no? Los elementos de prevención, de trabajo con el estrés, tienen que ver primero con el entrenamiento y la preparación, ¿sí? Saber qué tenemos que hacer, digamos, al revés. Si yo no sé qué tengo que hacer, mi nivel de estrés se dispara, ¿no? Y me siento tremendamente vulnerable. Y al revés, si yo estoy entrenado y sé lo que tengo que hacer, me siento más tranquilo, ¿no? Tengo un camino, tengo claro por dónde tengo que ir. El cuidado de la propia salud, ¿sí? Tenemos muchísima población sobre todo de emergencias, pero también de policía, bomberos, con muchísimo sobrepeso, con muchas adicciones, ¿sí? Eso habla de un afrontamiento negativo del estrés. Ahora les voy a hablar un poco más de eso. Un cuerpo sano maneja mucho mejor el estrés que un cuerpo exigido, ¿sí? Trabajar mucho en la formación del equipo, que no trabajemos en un grupo de gente que trabaja juntas, sino en un equipo que tiene otras características. Exceden el tiempo que tenemos hoy para charlar, pero tiene otras características. El conocer y aceptar mis propias limitaciones, ¿no? Que va a haber cosas que voy a tener temor, digamos, o sea, hay muchos bomberos, por ejemplo, que tienen claustrofobia dentro del traje, y está muy bien, digamos, es absolutamente natural, y en la medida que yo puedo conocer y aceptar mis limitaciones, puedo trabajarlas, ¿no? Cuáles son las escenas difíciles, qué cosas me dan miedo, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, ¿no? Y está muy bien eso, porque, digamos, en una situación tanto de salud como de emergencia, hay un montón de cosas para hacer, no tenemos que hacer todos lo mismo. Entonces está re bueno que algunos sean mejores que otros, ¿no? Lo interesante, y esto tiene que ver con el equipo, es conocerse lo suficiente para saber quién es mejor en una cosa, quién es mejor en otra, ¿sí? Para poder potenciarnos. Y último, pero casi que en primer lugar, tiene que ver con la prevención del estrés, tiene que ver con reconocerlo, con empezar a hablar de esto, de la vulnerabilidad, del estrés, de las emociones negativas, de la impotencia que a veces nos da, de la sensación de que no sirvo, de los miedos, ¿no?
que son absolutamente naturales en el desarrollo de nuestra tarea. En el durante, que es el momento de la protección, 3 elementos. Puede haber muchos, pero 3 elementos les doy. Bueno, el cuidado mutuo del equipo, que ahora lo voy a desarrollar. El uso de protocolos, ¿sí? Los protocolos son súper importantes. ¿Por qué? Porque en un momento donde yo tengo que actuar así, es una emergencia, es un momento, tengo que decidir ya, no tengo tiempo de ponerme a pensar cómo tengo que hacer las cosas. Eso hay que pensarlo en frío, hay que pensarlo previo, ¿no? Entonces el protocolo me da un camino de acción, me protege en lo laboral, en lo legal, en lo institucional, en lo físico, en lo emocional. Está todo decidido de antemano. Si yo me atengo al protocolo, la cosa tiene que ir más o menos bien. Y las conductas de autocuidado, ¿sí? Que ahora las voy a desarrollar. Les doy un ejemplo de cómo sería un trabajo con el equipo, ¿no? Cómo trabajar el tema del estrés y las emociones negativas dentro del equipo. Una forma, por ejemplo, que yo estoy proponiendo mucho en esta crisis que es tan larga, es hacer reuniones grupales periódicas de ventilación emocional, ¿sí? Donde incluyamos la promoción de las conductas de autocuidado, que ahora vamos a hablar, y fortalezcamos el cuidado mutuo. Los objetivos de una reunión de este tipo tienen que ver con sensibilizarnos acerca de es natural tener emociones negativas, validarlas y normalizarlas. Es normal sentirnos así, ¿sí? Todos nos sentimos así. No soy yo solo que se siente raro, mal, que tengo miedo, que me estreso, que siento que no puedo. Somos todos. Facilitar la identificación de los recursos personales. Cómo, digamos, que cada uno logre identificar qué cosas puedo hacer para sentirme bien, ¿no? Para de alguna forma canalizar todo este estrés, toda esta tensión que tengo, ¿sí? Recursos saludables. Aportar ideas de autocuidado, aportar recursos también, aportar ideas. Esto lo estoy haciendo mucho dentro de los grupos, ¿no? Que cada uno cuente, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo salgo a correr, yo medito, yo trabajo con las plantas, ¿no? Cada uno, entonces, ay, ¿dónde meditas? Y a ver, y pasame, ¿no? Entonces empieza a generar como uno esto de compartir un poco las cosas que cada uno hace. Vamos a correr juntos, ¿no? No sabía que hacías eso, lo podemos hacer. Bueno, pasame a buscar y salimos con la bicicleta. Se empiezan como a generar estas cosas de contagiarnos, ¿sí? El afrontamiento positivo. Y también, por último, identificar cuáles son las pautas de alarma o de riesgo, ¿no? Cuáles son las cosas que tengo que identificar para levantar la mano y decir, bueno, no estoy pudiendo manejar bien, no me siento bien, o mi compañero, no estoy viendo bien a mi compañero, ¿sí? Ahora les voy a dar un poco más de información de esto. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, eligiendo un lugar y un espacio real, ¿no? El lunes a las 10:30 de la mañana, todos los lunes a las 10:30 de la mañana nos reunimos, 1 hora en tal sala, ¿sí? Se hace a puertas cerradas, celulares apagados, tiene que haber confidencialidad y no interrupción, ¿sí? Tenemos que tener la libertad de poder hablar sabiendo que nadie va a abrir la puerta, que nadie está con el teléfono, ¿sí? Que estamos ahí todos en el mismo clima. Y suele funcionar mejor si alguien la coordina, ¿sí? Y, por ejemplo, este es un modelo, puede haber otros, ¿no? Podemos abrir un poco la intervención preguntando cómo se siente cada uno, cómo está llevando cada uno esta situación, cuáles son las cosas más difíciles, ¿no? Hacer una pregunta que sea como disparadora de poder hablar y dar espacio a cada uno, para que cada uno hable de cómo se siente. Y después, en una segunda parte, trabajamos sobre herramientas de afrontamiento positivo, hablamos de lo que es el estrés, lo que son las emociones negativas, ¿no? Hablamos de todo esto que hoy estamos hablando, de que es natural, las emociones negativas son naturales, ¿sí? Y cómo afrontarlas positivamente. Ahora les voy a desarrollar esa parte para que se vayan con todas las herramientas. Se puede hacer un ejercicio de afrontamiento positivo, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un pequeño ejercicio de respiración
o de meditación, de 5 minutos, ¿sí? Como para enseñar a hacer algo. O puede ser un trabajo, por ejemplo, con el propósito. Bueno, recuerden, ¿por qué eligieron este trabajo? ¿Sí? En primer lugar, cuando ustedes decidieron ser bomberos, ser policías, ser enfermeros, ser médicos, ¿por qué lo eligieron? ¿No? Y ahí la gente conecta con algo del propósito, porque quería ayudar, porque me gustaba esto, porque pensé en qué importante poder salvar una vida, ¿no? La gente se conecta con eso y eso tiene mucho poder de protección, porque me conecta con algo positivo, ¿sí? Y después hacemos un cierre agradeciendo al equipo. Esto siempre es muy importante, agradecer al equipo el esfuerzo enorme que está haciendo en una situación tan difícil como esta. Y nos quedamos un ratito tomando, bueno, ya no se puede tomar mate, ¿no? Pero podemos tomar un café, nos tomamos un jugo, ¿no? Quedamos charlando un rato de cualquier cosa para distender. Y después cada uno se va volviendo a su tarea, ¿no? Esto es algo que podemos hacer más o menos en 40 minutos, 45 minutos, media hora, y que tiene un gran poder de ventilamos emocionalmente, nos conectamos como equipo y reforzamos cosas positivas que podemos hacer para sobrellevar este momento. Sí, perdón. Disculpame, Sí, Adel. te transmito una consulta que viene de Facebook. Por favor. ¿Esto es lo que se denomina también diffusing? No, no es un diffusing. Un diffusing es una técnica de ventilación emocional, ¿sí? Pero bueno, tiene otros pasos, son otros los elementos que componen el diffusing, ¿sí? Podría ser algo parecido a un diffusing, pero esto es un modelo de ventilación emocional diferente, ¿sí? Perfecto, que no llevaría ese nombre. Gracias. ¿De qué hablo cuando hablo de afrontamiento positivo? ¿Qué es esto del afrontamiento positivo? Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando estamos estresados, ¿sí? Cuando nos sentimos agobiados, tendemos a hacer cosas para sentirnos bien, ¿sí? Estas cosas que hacemos para sentirnos bien las podríamos dividir en dos grandes grupos. Afrontamiento, digamos, cosas negativas o bien no tan saludables y cosas más positivas o más saludables. Vamos a arrancar por las negativas o las no saludables que les van a dar como mucho más claridad. Afrontamiento negativo son todos los consumos, ¿no? O sea, cada vez que consumimos una sustancia para tratar de bajar el estrés, ¿sí? O comemos, o tomamos alcohol, o fumamos marihuana, o fumamos pucho, o tomamos ansiolíticos, ¿no? Esas son conductas de afrontamiento negativo. ¿Por qué? Porque primero no es saludable, me estoy haciendo un daño a la salud, no disminuyo el nivel de estrés, ¿sí? Simplemente genero la respuesta de una hormona que se llama dopamina, ¿no? Que me va a hacer sentir placer, pero con el estrés no pasa nada. No hay ningún tipo de efecto sobre las hormonas del estrés, ¿sí? Entonces no disminuyo el estrés. Otra conducta de afrontamiento negativo es el dormir en exceso, en la habitación, ¿no? Esto de me voy a dormir o miro tele todo el día, ¿sí? Y aislarnos, no hablar, guardarnos para adentro, ¿no? Esto de creer que solo a mí me pasa, ¿no? Entonces esto no está bueno porque el aislamiento me lleva a lo que hablaba antes, ¿no? Creo que solo a mí me pasa lo que me pasa y entonces me aíslo y me voy como hundiendo en un pocito. De aquí podemos partir a qué será entonces el afrontamiento positivo. Y estas son todas las conductas de autocuidado, ¿sí? Las podemos pensar con el mismo modelo del dibujito que les mostraba antes, ¿no? Lo bio, lo psico y lo social, ¿sí? Lo bio, el cuerpo, el cuidado del cuerpo. ¿Qué es el cuidado del cuerpo? Bueno, llevar una buena dieta, ¿sí? Descansar las horas que necesito descansar, mantener controlados los consumos, ¿sí? Como cuidar mi cuerpo. Un cuerpo sano se banca mucho más estrés y mucho más esfuerzo que un cuerpo que está trabajando sin nutrientes, sin descanso, ¿no? En emergencia. Hacer ejercicio físico, el ejercicio físico quema adrenalina, ¿sí? Entonces realmente baja el nivel de estrés. El cuidado de la mente tiene que ver con desconectarnos del trabajo, y desconectarnos del trabajo no me refiero solo a horas de no trabajo, sino a desconectar de lo que está pasando en los grupos de WhatsApp. Vieron que los grupos de WhatsApp siguen.
todo el día que pasó esto, que entró uno a la guardia, que no sé qué, que no estaba no sé quién, que tal, que uno que se queja, que se arma quilombo, ¿no? Bueno, desconectar de eso para realmente desconectar la mente. Reincorporar hobbies, hemos perdido los hobbies. Con esto de tanta pantalla, ¿no? Vamos de la compu a Netflix, de Netflix al celu con las redes, ¿no? Estamos como permanentemente con un dispositivo electrónico y eso nos genera agotamiento mental, ¿no? Nos satura de información. ¿No sienten a veces que están como que tienen la mente como saturada de información, que decís, no puedo leer ni 3 líneas, ¿no? Entonces, yo propongo mucho esto de volver al hobby, hacer algo que no tenga que ver con pantallas, ¿sí? Que sea, no sé, tocar un instrumento, cantar, dibujar, pintar un cuadro, coser, tejer, cocinar, algo que no sea pantalla y que tenga que ver con incorporar, con involucrarme en otra actividad. Pasar tiempo al aire libre, en la naturaleza, si me gustan los animales, si tengo mascotas, con las mascotas, si me gustan las plantas, bueno, trabajar con mis plantas, tomar sol, caminar, andar en bicicleta, ¿no? Como hacer vida un poquito más saludable. Si se animan, incorporar algo de meditación, respiración, mindfulness, súper saludable para nuestra mente, ¿no? Ejercicios de 5 minutos. Hoy en día hay un montón de aplicaciones, de páginas, ¿no? Que tienen meditaciones gratuitas, ejercicios de respiración. Tienen un enorme poder para ayudarnos a bajar el estrés, calmar la mente, relajar el cuerpo. Y no toma tiempo, ¿no? Siempre tenemos esta sensación de que no tenemos tiempo. Y si nos ponemos el medidor en el celular de cuánto tiempo pasamos paviando en el celu, es mucho más del que necesitamos por ahí para hacer un pequeño ejercicio de meditación o para, ¿no? Estar un rato haciendo alguna otra actividad. Hablar es otra conducta de autocuidado, ¿sí? Hablar de las cosas que sentimos, hablar de nuestras emociones y pasar tiempo con amigos, con gente que sea diferente a la gente con la que vivo y diferente a la gente con la que trabajo. Ahora no podemos estar físicamente, pero es súper importante igual encontrar tiempo para, no sé, hablar por teléfono, como en la vieja escuela, ¿no? Si no les gusta el tema de la videollamada, que cansa un poco, como uno está todo el día, ¿no? Con esto. Pero bueno, hablar, aunque sea hablar por teléfono, o bueno, generar un rato más, un poco de esfuerzo para estar con amigos, o mismo con la gente con la que trabajo, pero sin hablar de trabajo, ¿no? Como con la consigna, no hablamos de trabajo, hablamos de cómo está cada uno, ¿no? De la vida personal. Y tomar algo juntos, ¿no? Cada uno con su mate, y bueno, charlar un rato, ¿no? Porque también en esto de esta situación que estamos viviendo, hemos perdido mucha capacidad hemos perdido mucha vida social, ¿no? Como que todo lo social que tenía el trabajo no lo tenemos, bueno, no podemos salir con amigos, estamos repodridos de lo virtual, entonces, viste, te dicen, reunión de Zoom, no, gracias, yo paso, ¿no? Pero claro, ya vamos para 5 meses, 6 meses y, viste, uno se va como aislando también. Entonces yo creo que es súper importante encontrar una forma de mantenernos conectados. Y por último, fui a los tiros, perdón la velocidad, pero teníamos poco tiempo y les quise traer bastante información. ¿Cuáles son las pautas de alarma? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que estar atento yo para ver que hay alguien que realmente no está pudiendo manejarse bien? Tanto para mí como para mis compañeros. Que aparezcan cambios en la personalidad, ¿sí? Expresiones de estrés, de tristeza, de ansiedad, de hostilidad, ¿sí? Cambios en la conducta, el deterioro en la calidad del trabajo, la baja de rendimiento, la ausencia, el retraso, ¿sí? Conflictos interpersonales, alguien que de repente comienza a tener conflictos con sus compañeros si no era una conducta normal,
y los cambios físicos, ¿sí? Deterioro del aspecto físico, del autocuidado, cambios importantes del peso, fatiga excesiva, alteración del sueño, indicadores de la adicción, ¿sí? Si veo algo o algo de todo estos en mí o en mis compañeros de trabajo, es como momento de levantar la mano, ¿no? Porque posiblemente lo que tenemos acá es un trastorno por estrés, ¿sí? Y esta persona necesita parar un poco la pelota y ver cómo recuperarse, ¿sí? Cómo estabilizarse. Esto en relación a lo que les quería traer de cómo trabajar el durante, ¿sí? Ahora sí, y disculpen la enorme velocidad a la que hice esta presentación, los escucho a ustedes y quedo disponible para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Cecilia, espectacular. Muchísimas gracias. Aplauso para Cecilia. Gracias a ustedes. Por favor, al contrario, estamos muy agradecidos y hay muchas consultas, mucha interacción. Hay personas que consultan directamente por tus servicios, que son de Facebook Live. Y acá en el chat de Zoom tenemos algunas consultas. Algunas tienen que ver con qué pasa si yo no puedo descargar con mi familia o hablar de lo que me pasa con mi familia. ¿Qué puedo hacer conmigo mismo? Que en algún punto lo respondiste, pero imagino que irá por otro lado la consulta. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando uno tiene que abordar a una persona desde una intervención psicosocial en la cual vos sos especialista, en este contexto actual en que las personas están, digamos que, imposibilitadas de actuar con total normalidad, según la consulta de Esteban Miño acá en el grupo de chat. ¿Vos cómo propondrías este abordaje a la persona que está alterada o enojada o reacciona con violencia hacia nosotros como personal de salud o profesionales? Bien. Bueno, voy a intentar responder las dos preguntas. Primero, respecto a la persona que preguntaba si no podía descargarse con su familia. Bueno, muchas de las personas que trabajan en salud no pueden descargarse con sus familias, por una cuestión de que el tipo de situaciones o escenas que viven diariamente no son de agrado de las cenas familiares. ¿Sí? Entonces, muchas familias nos dicen, no me cuentes porque es todo muy difícil, muy duro, muy triste, ¿no? Entonces, pasa muchísimo esto. Por eso hablo mucho yo de la fuerza del equipo de trabajo. Bien. Nadie sabe mejor lo que cada uno de ustedes vive en su trabajo que sus propios compañeros. Bien. ¿Sí? Por eso propongo que se generen estos espacios reales para hablar, para descargarse, por eso llaman de ventilación emocional. La ventilación habla de una descarga, ¿sí? Y es el mejor lugar para descargarse de cuestiones laborales es esta. Bueno, respecto de Cecilia Foster, ¿te pueden encontrar en las redes? Sí, me encuentran en las redes, en todas las redes estoy. Contamos que Cecilia brinda talleres de intervención justamente desde primeros auxilios psicológicos en emergencias y desastres, así es que está buenísimo que ella esté a disposición acá y que además puedan tener opciones de capacitación y especialización con ella. Ahora, llegó el momento, he visto algunas caras conocidas. José se dio por aludido cuando le agradecieron muy bien, porque hablaban de usted, José Eduardo Estebenazzi, que está por ahí. Así es que tenemos algunos amigos en un panel que hemos conformado, que sería un placer para nosotros darles la apertura de micrófono para que te pudieran consultar en este contexto algo que estén con ganas de ampliar, de comentar. Así que está Juan Carlos López de Subcapra, de Salto y de Prevención. Está Ricardo Nievas de IUPFA por ahí también y José Estebenazzi. Así es que elijan ustedes quién va a abrir micrófono primero. También está Marcos Arreche de Villa Langostura, que es parte del panel. Bueno. Todos amigos, todos queridísimos amigos. No te puse enemigos, ¿viste? En el panel. Si no, era complicado. Estoy viendo que hay un montón de consultas también en el chat. Me encantaría llegar a todas. Bien ahí, vamos todavía.
¿Quién comienza? Eduardo, José Eduardo, perfecto. Sí. Bueno, un gusto estar con tanta gente conocida, compartiendo, gracias a la tecnología, estos temas desafiantes. Yo noté dos cositas que son producto de mis preocupaciones. Me gustó mucho eso de que no estamos habilitados para hablar de eso. Y en el ámbito de lo que nos brindó Cecilia, lo rescato y vale mucho, pero también todo esto lo podemos poner en el tema más amplio, institucional. El tema de la gestión integral de riesgos de desastres o la reducción de riesgos de desastres o todo lo demás, hay muchos, de esto no se habla. Y es complicado hacer el abordaje para lograr que en algún momento se empiecen a hablar las cosas que se tienen que hablar. Porque muchas veces jugamos así a los silencios y yo sé que vos sabés que yo sé, y eso traba muchos desarrollos. Hablando de desarrollos, este es un desarrollo interesante porque es un desarrollo de gente vocacionalmente ligada al tema, con iniciativa propia, con iniciativa a través de entidades intermedias, con el marco de una universidad. Vale mucho esa iniciativa. Nosotros estamos en países, los de nuestra región, donde la presencia de lo público y de lo estatal es prácticamente dominante, es decir, si uno no pasa por lo público y por lo estatal, es como si no existe. Tenemos que acostumbrarnos al riesgo de asumir las acciones y las actividades desde la iniciativa individual, propia, privada y en redes para progresar en esto que es una estrategia de trabajo aconsejada globalmente. Hecha esa observación, lo otro que me quedó, que se los dejo así ya como algo concreto también, porque la presentación de Cecilia fue en ese sentido muy puntual, muy piola, nos vamos con herramientas, fenómeno. Lo de ventilaciones emocionales yo lo asimilo a un tipo específico de reuniones de trabajo. Y aquellos que estamos en gestión de riesgos sabemos que la mayor parte de nuestro trabajo consiste en llevar reuniones de trabajo. Digo, reuniones de trabajos diseñadas, organizadas, preparadas y ejecutadas con solvencia, con diversas herramientas que están disponibles y que tenemos que empezar a trabajarlas, ¿no es cierto?, y a adquirir entrenamiento y práctica en eso. Esa reunión puede ser en una bodega de suministros, al lado de un helipuerto, en medio de operaciones, o puede ser en un despacho de un ministro, donde sea, pero lo que es técnicamente una reunión de trabajo es una herramienta que todos los que estamos en esto tenemos que manejar. Hay mucho disponible para eso y realmente la experiencia que yo tuve, compartida con varios de los que están acá presentes, sabemos de que es una herramienta sumamente útil y claramente es la primera herramienta profesional que disponemos, ¿no es cierto? La reunión de trabajo como profesionales en este campo para nosotros es básica. Sobre todo que depende de un punto de que todas esas reuniones de trabajo básicamente son interinstitucionales, intersectoriales, y muchas veces tenemos que tener las reuniones de trabajo con gente que no nos gusta o con la que estamos peleados, ¿no es cierto? Pero la reunión tiene que ser llevada a cabo y tiene que todo el mundo conseguir resultados. Listo, chao. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Estebenasi. Cecilia, ¿algún comentario antes que pasemos a... Nos vamos para el sur, nos vamos para la Patagonia? No, adelante. Muy bien, entonces habilitamos micrófono, ya lo tiene habilitado. Para Marcos Arreche, director de Protección Civil de Villa Langostura, guardavidas, coordinador del operativo de seguridad en playa en Villa Langostura también. Para nosotros es un placer tenerte presente aquí, miembro del Foro Universitario de Educadores para la Gestión Integral de Riesgos. Marcos, adelante. No lo estamos escuchando. A ver ahora. Marcos.
Bien, a ver, Bueno. transmito la consulta de Marcos, que también estaba escrita en el chat. Sí, Dice, la vi por ahí, sí. Ceci, en la interacción con los integrantes de la toma de decisiones políticas no estamos teniendo un consenso en la interacción de equipos de salud mental. ¿Considerás que podemos usar alguna herramienta? Para integrar los equipos de salud mental. Sí, con los equipos de dirección política, ¿no? Gestión política. Claro. Es tremendo que en una situación como esta no esté incorporada la salud mental, que es, ¿no? Se habla realmente de la segunda pandemia, ¿no? De que después de esto lo que nos va a quedar a todos es un impacto en nuestra salud mental muy importante. Pero bueno, digamos, en la medida que está buenísimo esto, porque ustedes acá no son psicólogos. ¿Cuántos psicólogos hay acá? Levante la manito, ¿quién es psicólogo? Casi nadie, ¿no? Son personal, mayormente son personal de otras áreas. Sí. Y esto es lo interesante, porque acá lo que hacemos es interdisciplinar, ¿no? Es enseñarnos cosas y entonces cada uno puede llevar a sus equipos de trabajo, más allá de no ser psicólogo, herramientas, y por eso les traje, o sea, esta charla no fue orientada a psicólogos, fue orientada a público general, y yo les traigo herramientas, ¿no? Que cada uno puede llevar como realmente para proponer cosas dentro de sus equipos de trabajo, cosas que son preventivas, que son salutogénicas y que no se necesitan ser psicólogo ni ser profesional de la salud mental para llevarlas a cabo y para proponerlas. Entonces, Marcos, desde ya como a disposición para colaborar con todas las herramientas que yo conozca para que puedan sumarse a tus equipos de trabajo. Igualmente vos tenés muchísimo conocimiento y experiencia también en el tema, así que tampoco te hace falta tanto. Bien, muchísimas gracias, Ceci. Antes que nada, vamos a ir para Salto, para Juan Carlos López, que está por ahí. Me gustaría por ahí refrescar un concepto que venimos trabajando muchos de los que estamos trabajando en emergencias. A mí me ha tocado como guardavidas, actualmente como socorristas, que es el tema de diferenciar el rol de héroes de profesionales, ¿no? Que parece redundante uno porque viene escuchando mucho desde hace muchos años a Cecilia y a otros expertos, y realmente en este momento se ve que todo ese carácter que nosotros estamos impulsando nuestras acciones a través de la vocación y ese sentimiento al que vos, Ceci, hace un rato apelabas, que esto de qué te llevó a estar en este rol el día de hoy, que compartimos día a día en territorio con muchos compañeros y compañeras, que no se caiga de la cornisa para el lado del heroísmo, ¿no? Porque si caemos del lado del heroísmo, estamos resignando lo que José Estebenazzi estaba recalcando, que es, bueno, pero así como nos entrenamos para hacer una reanimación cardiopulmonar, para dirigir un COE, nos tenemos que entrenar también para llevar a cabo una comunicación constructiva que devenga en esta ventilación emocional, ¿no? Es un entrenamiento más de nuestro trabajo como profesionales. Perdón que lo aclaro porque quizá muchos de los que estamos presentes lo venimos escuchando y ya lo venimos procesando, y otros es la primera vez que se encuentran con que tenemos más protocolos, que el ABCDE, que el 30x2 y que las normas INSARAL. Así que le doy la palabra a Juan Carlos López, que eres delegado de un sindicato de controladores de admisión y permanencia, además es socorrista, es formador de socorristas, ex Cruz Roja, actual Cruz Roja, si no me equivoco también, dirigente en empresas de seguridad, y para las personas de seguridad que están en este momento en seguridad privada o pública, me parece que las preguntas que tiene Juan Carlos son muy puntuales. Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un poco el trabajo nuestro, lo resumo en menos de un minuto, es el mal llamado Patovica para muchos. Hay un centro de formación hace 9 años para que no ocurran esos casos de violencia que ya todos conocemos lamentablemente. Un poco lo que yo trato de formar a esas personas, que sean personas de bien, y lo que no tenemos, y acá me dan una herramienta muy buena, yo fui bombero muchos años también, de acá de Salto, instructor de escuela de cadetes, es la ventilación emocional, que hoy los controladores de admisión y permanencia no la tienen,
y vamos a ser, digamos, los primeros en estar en esa barrera cuando empiecen a habilitar bares y lo demás. Para tener una idea, lo que yo hago son eventos en forma masiva. Yo voy a estar a cargo de gran parte de Lollapalooza también, para que tengan una idea, los grandes acontecimientos, o como fue Mastay en Mercedes con más de 40.000 personas. Entonces, bueno, hoy nos encontramos trabajando en protocolos a futuro, ¿no? Que es uno de los primeros que cerró y uno de los últimos que va a abrir por la cantidad de gente de forma masiva que va. Entonces, una de las preguntas mías era cómo abordaba el personal de control para no herir susceptibilidades de las personas que quizás tienen un caso sospechoso en una declaración jurada. Es más técnico, pero bueno, con esto de la ventilación emocional, de cual yo lo vi a bomberos también, que es un poco la parte, ¿cómo puedo decir? Para que no tengan un shock el día de mañana estos controladores, es trabajar en la charla, en el diálogo, que hoy se nos pone muy difícil. Muy difícil por la gran mayoría de los controladores, diría el 70% no tienen un nivel de estudios de secundaria, y bueno, estamos trabajando en eso. Entonces se nos complica mucho el nivel de ventilación emocional que pueden llegar a tener hoy en día, y más con tantos protocolos que ya tenemos, se nos suma uno más que es COVID-19. La pregunta concreta sería, ¿cómo se puede procesar el miedo para nosotros los controladores en casos de contagio? Y tenemos protocolos en donde trabajamos con salud, ¿sí? Y es un protocolo muy largo, ya se lo pasé a Leandro, pero bueno, más que nada era eso. Muchas de las dudas que yo tenía y preguntas que le pasé a Leandro ya están más que evidenciales que fueron, así que gracias. Pero bueno, tendría que ir trabajando con Leandro y con Cecilia en unos protocolos de ventilación emocional o psicología de la emergencia, como yo tuve bomberos, así que más que nada era un paréntesis de todo esto. Gracias, Juan Carlos. Cecilia. Bueno, hay algo que los seres humanos no podemos no tener, y son emociones. No podemos no tener emociones. Lo que podemos es gestionar esas emociones. Uso esa palabra gestionar, que es tan técnica en realidad, pero para darles una idea de que esto realmente puede trabajarse activamente, ¿no? Entonces, más allá del nivel de formación de estas personas, para las emociones, para identificar emociones, para hablar de que tenemos miedo, no hace falta, no necesitamos una gran formación. Entonces, creo que el trabajo con esta gente es habilitarles de decir, bueno, vamos a tener miedo, ¿no? Es lógico que tengamos miedo. Lo que tenemos que ver es, acá en esta pandemia se estuvo hablando mucho a nivel de cómo trabajar el miedo, de que cada uno pueda encontrar un nivel personal de seguridad. ¿Qué necesita cada uno para sentirse seguro? Que no es el mismo por ahí para todos, ¿no? No es el mismo, las mismas herramientas de protección, no es lo mismo, porque cada uno tiene una relación diferente. Vieron que hay gente que no tiene ningún miedo y que se toca gente y que anda sin barbijo, que no le importa, y hay otros que andan que parecen astronautas, y eso tiene que ver con la sensación subjetiva de seguridad, ¿no? Y entonces yo creo que lo que mejor que se puede trabajar es decir, bueno, cada uno identifique cuál es la sensación subjetiva de seguridad, más allá del protocolo y que hay elementos de seguridad que tienen que usar sí o sí, que hay EPP que tienen que usar sí o sí, ¿no? Que cada uno puede identificar si además necesita algo más para no sentirse tan vulnerable, para no tener tanto miedo, ¿no? Pero me parece que un punto clave, Juan Carlos, es hablar desde el principio de, muchachos, vamos a tener miedo, ¿no? Y es normal, y porque es verdad, porque acá hay un riesgo que no es imaginario, hay un riesgo que es real, ¿no? Y que lo que hay que tratar de ayudar dentro de los equipos es a protegerlos en la bioseguridad lo más posible. Realmente, que eso también es lo que está fallando en muchos equipos de salud y hace muy complejo trabajar el miedo si los mismos empleadores no le están dando los insumos de seguridad necesarios para no contagiarse, ¿no? Entonces la gente tiene miedo. Y claro. Bien, muchísimas gracias, Cecilia.
Antes que nada quiero hacer una aclaración porque vamos a tener una última participación, si es gustoso, del licenciado Ricardo Nievas, pero cualquier consulta que se vaya sumando, un comentario de Margarita Útaro que refrescaba esto que hablábamos de diferenciar entre profesionales y héroes, por más carga emotiva que nos confieran las personas a las que hemos beneficiado con alguna de nuestras acciones. Muchísimas gracias, Margarita. Cualquier comentario que quieran dejar en el Facebook, en el video de Facebook, en el Facebook Socorrismo Docente, que es donde va a estar cada una de las charlas almacenadas para que las puedan volver a ver, hacen un comentario ahí abajo y estaremos retomando sus consultas a continuación, ¿sí? Así es que, mientras tanto, cedo la palabra al licenciado Ricardo Nievas, director de la carrera del área de siniestros del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, ex jefe de bomberos, si no estoy diciendo mal, que no es cosa menor para nosotros, y además un gran amigo y una gran persona, conductor del programa Interfase, entre otros programas, gran insistente en que la comunicación de riesgos es el camino hacia la prevención y hacia la construcción colectiva de la salud. Así es que, licenciado Ricardo Nievas, toda suya la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Tengo que también la responsabilidad la tengo que compartir porque también José Estebenazzi forma parte del programa, así que si vamos los dos presos vamos ¿Verdad? por el programa. Así que bueno. No, importante, bueno, como gestionadores de riesgo, ¿no? Que siempre por ahí consideramos los riesgos tradicionales. Si hablamos del punto de vista de la protección, un poco haciendo hincapié en el respondedor, ¿no? O en el socorrista, tal vez pensamos más en un casco, en un guante, y no en esta cuestión de los riesgos emocionales, ¿no? Que allá por el año 2010 Cecilia Foster me hizo comprender y entender. Entonces, yo de alguna manera, esto de la pandemia también tiene ciertas características, ¿no? Que tal vez, bueno, cuando estaba en bomberos, yo tal vez concurría a un incendio donde era una persona que no conocía. Hoy en día nosotros mismos somos parte también, ¿no? De esa, o nuestros allegados pueden ser también parte de este riesgo, de esta situación de pandemia. Entonces, bueno, es una carga más todavía que se le da al socorrista. Yo de alguna manera había hecho una pregunta, ¿no? Que por ahí van a ser dos después. ¿Qué, Cecilia? O sea, ¿de qué manera se puede ir trabajando? Pienso que lo importante primero es identificarlo. Por decirlo así, entre comillas, mandato que tenemos los socorristas, quienes estamos en las emergencias, que tenemos que actuar siempre en las mismas condiciones, no nos podemos permitir tener, no digo errores, que muchas veces sabemos que somos humanos y por ahí no podemos realizar el salvamento de una persona. Entonces, ¿de qué manera podemos ir trabajando? Este mandato que tenemos, que a veces podemos fallar, otras veces podemos estar limitados emocionalmente, lo que hablaban anteriormente también del miedo, y de alguna manera, para terminar, se espera que también cuáles van a ser las consecuencias para cuando volvamos, ¿no? a esta normalidad. No sé si de alguna manera, tanto llevado a lo que es un socorrista o que está haciendo una cuarentena en su casa trabajando, que tal vez tomó ese beneficio, podemos decir, que está trabajando en casa, cuando tengamos que volver. ¿Habrá también alguna consecuencia, algún efecto negativo en eso? Bien, bueno, hola, primero Ricardo, un gran amigo, un gran compañero de camino en esto, ¿no? Bueno, muy buenas preguntas. Esta pregunta que me haces vos creo que surgió en la inquietud de José, surgió en esto que planteó Leandro también respecto a trabajar con el tema del heroísmo. Yo creo que se está haciendo un cambio de paradigma. Se está haciendo un cambio de paradigma y creo que pero todavía tenemos un largo camino que recorrer, ¿sí? Que esto del cambio de paradigma tiene que ver con empezar bueno, ustedes son casi todos aquí docentes universitarios, trabajan con gente que muchas veces está iniciando el camino, ¿sí? Me parece que hay que trabajar muy fuertemente con los pichones, ¿no? La gente que empieza su camino en salud, en emergencias, en fuerzas de seguridad, ¿no? Cambiando el paradigma de silenciar o burlarse de la vulnerabilidad, ¿no? De aquel que digamos, enseñar esto de el que se siente mal es flojito, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en cambiar esto va a ser un cambio muy lento. Yo encontré una gran puerta de entrada con el estrés,
porque es mucho más fácil hablar de estrés para todos que hablar de miedo, que hablar de, ¿no?, emociones que son más difíciles, que suenan más a vulnerabilidad. Con el estrés nos identificamos todos nos sentimos estresados, es como biológico, es médico, ¿no?, como bien, ¿no?, es como una puerta de entrada bastante segura para hablar de lo emocional. Y yo lo que he encontrado es muy poca resistencia, que cuando yo introduzco el tema, la gente habla y vuelca montones de experiencias y montones de emociones. No es que te miran extrañado, todo lo contrario, es, no, pero qué bueno hablar de esto, yo llevo muchos años, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo de más allá, todavía me acuerdo cuando tuve que levantar el primer podrido, te dicen, ¿no? Y tienen un registro de los golpes que han sufrido emocionalmente a lo largo de toda su tarea. Y entonces me parece que es un camino muy largo, es un cambio, pero que tiene que ver con esto, con un cambio de paradigma, que es un cambio lento, que yo ya lo veo, por eso les decía el cambio entre 2010 a 2020 enorme, ¿no? De esto, de la cantidad, de la apertura que hay para hablar de esto. Y asumo que en 2030 ya va a estar mucho más incorporado. Y así como, Ricardo, vos que sos ex bombero, hace 20, 30 años atrás, ¿qué opinaban de los equipos de protección personal? Sí. Déjame hacer un aporte. Yo estuve en la brigada de explosivos y consideraban que colocaba un detonador frente a un paquete era un cobarde, uno tenía que meter los dedos, ¿no? Entonces ahí creo que es un poco la diferencia. Exacto. Y ni que hablar de entrar con un aparato respiratorio, ahí la diferencia creo que es entre el profesional y, bueno, el consciente. Exactamente, ¿no? Acá tenemos... Si querés, sí, yo te marco también el hito en la evolución que ustedes están conversando, porque a través de Facebook Live se contactó el señor Pablo Cavalli, que es coordinador del Departamento de Psicología de la Academia Nacional de Bomberos. Él consulta especialmente por si vos realizás activación de recursos y para que te comuniques con él, directamente va a estar en los comentarios del video de Facebook para que lo tengas a disposición el contacto, pero ahí está. Estamos hablando de hechos, ¿sí? Claro, está exacto. Cambiando la mentalidad. Hay un departamento de psicología en la Academia Nacional de Bomberos y la persona está acá, charlando con nosotros, que para nosotros también es un placer, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos a Gladys Amelia Blanco, que nos dice: qué placer escucharlos, pensé que solo me pasaba a mí. Hablo de las emociones que sentimos aquellos que manejamos momentos críticos. Así que bienvenida sea la empatía que hemos despertado en esta charla. Y para ir cerrando y no abusar de su confianza y de su tiempo y de la presencia con la que nos honra la licenciada Cecilia Foster, si hay alguien del público que tiene alguna pregunta que no hayamos hecho, y con total urgencia, habilitamos que abra su micrófono, ¿sí? Y estaremos habilitando alguna pregunta para la licenciada. Vamos a esperar unos segundos porque la tecnología causa ese delay. Hasta que encuentran el botón, hasta que dicen era acá, y habilitamos sonido. Recordamos que esta transmisión va a estar disponible en Facebook, en Socorrismo Docente, para que la vuelvan a ver, para que se vuelvan a ver, para que se encuentren. Estamos pasando lista, así que a los que estén acá presentes, tanto por acá como por Facebook, van a estar recibiendo su diploma. Hay gente que agradece que la Fundación esté promoviendo esto y tenemos algo para decirles, ¿sí? Y bueno, hay estudiantes de enfermería que preguntan específicamente si se puede ayudar a alguien sin salir afectado. Es decir... Qué linda pregunta, Ariel. Se va aprendiendo. Se van aprendiendo un montón de herramientas en la medida que uno va ejerciendo para trabajar y para ayudar sin dañarse tanto, sin desgastarse tanto. Hay mucho igualmente que no te enseñan, que uno no va aprendiendo porque puede aprender también afuera, ¿no? Y en esto todo lo que hablamos también del autocuidado es súper importante, ¿no? Cuanto mejor estemos física y mentalmente, más vamos a poder ayudar, más vamos a poder
procesar nuestro estrés y vamos a poder responder mucho mejor. Y había otra pregunta también de Esteban Miño, que también hizo una pregunta antes y tampoco llegamos a contestarla, pobre, si no va acumulando preguntas sin responder. Que pregunta si es aconsejable realizar terapia para hablar sobre nuestros miedos y emociones previos a la vuelta de nuestro trabajo. Sí, Esteban, si necesitas, si sentís que realmente necesitas trabajar sobre tus miedos para volver a la normalidad, para volver a un trabajo, sí, claramente. Bueno, yo soy psicoterapeuta, así que claramente siempre voy a recomendar que hagan terapia si sienten que lo necesitan, así que me parece que sí que te puede ayudar. Muy bien. Bueno, y agradecerles un montón las preguntas, la participación, el interés, el haberse quedado un rato más, que nos extendimos. Bueno, esto se da siempre y por eso es que celebramos que arranca hoy y no sabemos cuándo termina esto. Le contamos brevemente que la participación de Fundación Red Atlas en esta cuestión no solamente está brindando su casa, que es esta plataforma de Zoom, sino también está porque el rol de la Fundación dentro de la sociedad es investigar para la innovación en educación para la salud. Entonces van a tener en cada una de las inscripciones que ustedes realizaron y respondieron unas encuestas, una devolución de estadística descriptiva que hemos podido extraer de las preguntas que ustedes respondieron, que nos va a dar también un panorama de en qué situación estamos, de cómo se informa la comunidad, de cómo se siente cuando se informa y de qué manera se informa, de cómo se siente ante los riesgos, ¿no?, a los que estamos expuestos, y también ustedes que están en primera línea. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Realmente, si está Rodrigo Patiño por ahí, lo invito a decir alguna palabra final, pero por lo pronto, desde mi rol de director de la Diplomatura de Socorrismo con Orientación Docente de la Universidad Abierta Interamericana, se vio cumplido el objetivo. Estamos haciendo socorrismo docente, que es ese concepto que no solamente se especializa en prepararse para actuar, sino también para prevenir situaciones de riesgo, para que la comunidad pueda tomar cada vez mejores decisiones que las expongan a cada vez menores riesgos, y de esa manera minimizar la carga emocional que nos queda, porque es así, nos queda, para los que lo preguntaron, cada vez que tenemos que intervenir ante una emergencia, ante algún socorro. Lo veo a Juan Duarte, que está haciendo así con la cabeza, que dentro de Seguridad Ciudadana de su rol ha tenido muchas intervenciones y hemos trabajado mucho el concepto de que no se me murió una persona, se murió y yo hice todo lo que estaba preparado y entrenado para hacer. Es un gran soporte para sus compañeros de trabajo, Juan Duarte, así que es un placer que esté acá y que haya tenido la oportunidad de escucharte, Cecilia. Así que, bien, nos estamos despidiendo, quedamos en contacto con ustedes, sigan la página Socorrismo Docente para mantenerse al tanto de los próximos encuentros que vamos a tener. Todos los lunes a las 19 horas vamos a estar teniendo una de las charlas. La próxima se viene con primeros auxilios básicos en base a la prevención de accidentes en el hogar. Vamos a ver el estado de situación por inferencia estadística de los accidentes en el hogar que nos está dejando esta pandemia, y vamos a estar transmitiendo para que podamos ser agentes multiplicadores, no solamente qué no hay que hacer, sino qué hay que hacer, desde una mirada netamente positiva, sin recurrir al miedo, sino justamente recurrir a la confianza, al compromiso de la comunidad para que entre todos podamos sobrellevar esta situación de contingencia sanitaria, como lo estamos haciendo el día de hoy, y esperemos que lo sigamos haciendo de ahora en más. Como dije al principio, hay muchas caras amigas, pero las caras que no son amigas espero que a partir del día de hoy lo empiecen a hacer. Para nosotros ha sido un placer, en nombre de Fundación Red Atlas, del Grupo GCA Socorristas Docentes y de la Diplomatura Universitaria de Socorrismo con Orientación Docente de la Universidad Abierta Interamericana. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Gracias, Cecilia, una vez más. Gracias a todos ustedes y nos encontramos entonces el lunes que viene. Si quieren, habiliten la cámara que hacemos una foto final y nos despedimos. A ver. A ver las cámaras. A ver. Fotito final. Muy bien, vamos a hacer una foto ahí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias por estar. Gracias, muy interesante. Sí. Excelente, realmente muy bueno. Gracias. Gracias. Muy bueno. Muy bien, Leandro.
conductor. Gracias José, gracias Ricardo, gracias a todos los que participaron. Muy buena la charla. Grandes amigos, muchos colegas. Gracias Rodrigo por haberme invitado, la verdad, excelente todo, excelente. Y nos estamos viendo todos los lunes. Así es, señor. Todos los lunes, 19 horas, estaremos con el ciclo de charlas de la salud en la primera línea durante la pandemia COVID-19. Saludos a todos y gracias y hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes. El link de inscripción es el mismo, así que si quieren recomendar este ciclo de charlas, con el link que les hemos enviado, que han recibido, la gente se puede seguir inscribiendo. La inscripción no está cerrada y quien no llegue a todas las mañanas, que los lunes a la mañana estamos enviando el link de Zoom, puede directamente acceder desde Facebook Live, así que bienvenido sea, que sean agentes multiplicadores y que nos encontremos cada vez más en este ciclo de charlas. Que tengan buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Chao. Leandro. Muchas gracias.